Bueno, niñas, ¿qué día es hoy? 13 acá. Oiga, maestro, una pregunta. ¿Va a haber clases el lunes? Pues claro que sí. ¿Por qué la pregunta? Porque en la primaria no va a haber clases estas 2 semanas. ¿Por qué aquí sí? Mira, bueno, lo que pasa es que en las escuelas públicas de aquí del pueblo de Santa Clara Huitziltepec, el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, pues de acuerdo a la Constitución deberían ser laicas. O sea que no debería una religión imponerse en sus actividades, en su pensamiento, en lo que hacen, ¿no? Pero la realidad es esa, que no es laica. Entonces ahí como que influye mucho la Iglesia Católica, la religión católica. Bueno, el cristianismo así en general. Y entonces casi celebran la Semana Santa ahí en las escuelas. Por eso les dan la semana, días antes, días después de la Semana Santa, de vacaciones, pero pues es una celebración religiosa, no debería de ser, pero así le hacen. Y a diferencia de las escuelas públicas aquí, que somos una escuela autónoma, pues nuestra educación es científica, o sea que aquí no creemos en dioses de ninguna religión, sino que aquí lo que hacemos es estudiar la historia de pues todas las religiones que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Y por eso, si recuerdan, aquí en Navidad pues tenemos clases normales. Y ahora en esta Semana Santa, pues igual, los que vienen a clases, pues yo aquí estoy para lo que sea. ¿Y qué es eso de la Semana Santa? Pues mira, en el cristianismo, digo, es una fiesta religiosa. Y empieza con el Domingo de Ramos, que precisamente es mañana, y termina en el Domingo de Pascua. Y lo que celebran, esta celebración religiosa, pues es lo que se conoce como la Pasión de Cristo, y eso pues es durante una semana. El Domingo de Ramos, lo primero es que Jesús llega a Jerusalén, a hacer ahí un borlote en la ciudad de Jerusalén. Luego el lunes es cuando va al templo ahí de los judíos y saca a los mercaderes, los corre porque están ahí negociando con las limosnas, tributos. Luego el martes es cuando dice que lo van a traicionar el Judas y que Pedro, uno de sus cuates, sus apóstoles, lo va a negar. El miércoles es cuando Judas lo traiciona por las 30 monedas. El jueves es cuando le lavan sus pies y es la última cena que come ahí con sus discípulos, amigos, y luego lo arrestan. Y el viernes pues es cuando lo meten a la cárcel, lo interrogan, lo acaban de torturar, de golpear, de pegar, le ponen su corona de espinas y lo crucifican en una cruz y lo sepultan. Eso es el viernes. El sábado pues es así como que el día triste, porque es la soledad de su mamá, de la María, porque pues ya lo mataron, ya todo, ¿no? Y bueno, también todos sus apóstoles agüitados. Y el domingo pues es cuando ya resucita. Entonces todo eso pasa en una semana, y eso es la Semana Santa. Todo eso tiene que ver ahora con el carnaval, porque te acuerdas que el carnaval se hace un día antes del miércoles de ceniza. Entonces por eso le decimos martes de carnaval. Bueno, que aquí se hace una semana, el fin de semana antes. Pero bueno, ¿qué tiene que ver ese miércoles de ceniza? Porque después vienen de ahí 40 días. Eso es lo que se conoce como la Cuaresma. En realidad es una especie de alegoría, así como que lo toman de los 40 años que según la Biblia anduvo el pueblo judío por el desierto hasta encontrar la tierra que su Dios les iba a dar. Pero bueno, por eso lo de los 40 supongo, pero de cualquier manera son 40 días, que es desde el miércoles de ceniza pues hasta el jueves, que empieza propiamente esta Pasión de Cristo. Entonces, según el catolicismo, el cristianismo, si haces la cuenta son 6 semanas. Aquí no sé si has escuchado a tus familiares que luego dicen, es el 4.º viernes, el 5.º viernes, el 6.º viernes. Bueno, porque son 6 semanas y según eso son de purificación, porque los cristianos se preparan para esa fiesta o celebración de la Pasión de Cristo, y hasta hay ayuno, porque ven que los viernes que según no se debe de comer carne. Entonces esta celebración de la Semana Santa pues la celebra el mundo cristiano, o sea, los católicos, la iglesia luterana, la protestante, la copta, que es de Egipto, la ortodoxa, que es de influencia griega, y ahorita pues la iglesia más grande es la de Rusia, ¿no? La iglesia ortodoxa rusa, la anglicana, que es la oficial de Inglaterra,
y hasta algunas sectas evangélicas, estas gringas de Estados Unidos, también lo celebran la Semana Santa. Entonces, bueno, todo esto de cuándo, o más bien por qué se celebra y todo eso, viene de un concilio que fue en el año 325, ahí en el Medio Oriente, en una ciudad que se llama Nicea. Lo mandó a convocar el emperador Constantino. Y bueno, eso lo hizo con la finalidad de que pues todos los cristianos como que controlarlos, como que crear una sola religión, porque hasta antes eran muchos cristianismos alrededor del mar Mediterráneo. O sea, eran muchas iglesias, ¿no? Cada una con sus propias creencias. Pero bueno, eso lo hace el emperador, entonces de ahí salen como que las reglas de lo que va a ser la Iglesia Católica. Bueno, de hecho, ahí nace la Iglesia Católica. Entonces, bueno, ahí es donde quedan que la Pascua, que van a celebrarla, tiene que caer en domingo. También llegan a un acuerdo de que no tiene que coincidir con la Pascua judía, porque como que se quieren diferenciar del judaísmo, porque es una religión nueva, ¿no? El cristianismo. Y también que no caiga 2 veces al año. Y bueno, eso tiene que ver porque en ese entonces el calendario empezaba justo después del equinoccio de la primavera. Entonces ahí había una como que discordancia, no estaban de acuerdo 2 iglesias que eran las más importantes, la de Roma y la de Alejandría, que está en el norte de Egipto. Entonces esas 2 iglesias como que no se ponían de acuerdo, pero la de Alejandría era pues la que hacía los mejores cálculos. Entonces pues más bien quien calculaba la fecha era la iglesia de Alejandría, se la mandaba a Roma y ya Roma la difundía en el mundo pues ya católico, cristiano. Entonces es hasta el año 525 con un tal Dionisio el Exiguo. Él es el que logra que ya se tome como que el cálculo de las fechas de la iglesia de Alejandría. Y entonces ahí viene la clave de este asunto, porque ahí con ese acuerdo se queda que esta Semana Santa se va a celebrar el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, o sea, el de marzo. O sea que no tiene que ser antes del 22 de marzo, pero tampoco puede ser después del 25 de abril, como máximo puede ser el 25 de abril. Entonces se dan cuenta, por eso es que la Semana Santa no tiene una fecha fija, así como que dices el 25 de diciembre es Navidad. Aquí tiene que ver con el día, tiene que caer a fuerza Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Y por eso es que cambia la fecha, ¿sí? Por este acuerdo que se llegó ahí en el año 525, que tiene que ver con la luna llena y con el equinoccio. ¿Y de veras pasó todo eso? ¿De qué? De que a Jesús lo crucificaron y que luego resucitó. Bueno, aquí como escuela, como maestro que soy de esta escuela, lo que yo te puedo decir es que Jesucristo es un personaje mítico, ¿sí? Mítico. Entonces no hubo un crucificado en esa tierra y en ese entonces. En realidad hubo un montón de crucificados. No sé si han visto ustedes que luego ahora los domingos aquí en el pueblo están ensayando lo que van a hacer para el Viernes Santo, lo de la crucifixión, que le pegan, lo golpean, le gritan, así, todo eso, ¿no? Bueno, están ensayando eso. Hay pueblos donde hacen esa representación todavía más grande, por ejemplo en Iztapalapa, que es así gigantísimo, hasta lo transmiten en la televisión y todo eso, es muy famosa esa representación de la Pasión de Cristo. Pero bueno, no sé, para el caso, si asistes a esta representación que van a hacer, o a las que ya han hecho, si te acuerdas, se acordarán que siempre salen unos hombres vestidos de soldados romanos, con su lanza, su capa, les ponen aquí un casco con un cepillo de esos como escoba, ¿no? Se lo ponen acá y se ponen sus sandalias. Bueno, entonces se disfrazan de soldados romanos. Por eso, ¿qué tiene que ver? Porque hace más de 2000 años, de hecho, hace unos más de 50 años antes de la era esta que llamamos cristiana, toda esta región, la Palestina, fue ocupada por el ejército romano. O sea, los romanos que eran de aquí llegaron a controlar todo el Mediterráneo, pero entonces llegaron a conquistar este lugar, la Palestina. Entonces hace 2000 años, poco más de 2000 años, ahí quien mandaba en esas tierras, pues eran Roma. Desde ahí ellos mandaban a su procurador y bueno, ahí ejercía el poder Roma, o sea que estaba ocupada, estaba invadida la Palestina en ese entonces. Y quienes vivían ahí en ese entonces, pues eran judíos en esas tierras.
Y entonces, pues obviamente había judíos que estaban de acuerdo con la ocupación porque les convenía, o sea, se arreglaron ¿cómo se le diría? Con el conquistador, con el invasor, con los romanos, y pues sacaban provecho, vivían bien. Pero también había gente con la que no estaba de acuerdo con que los romanos estuvieran mandando ahí. No sé, un poco, no sé si se acuerdan de cuando Estados Unidos invadió México, que llegaron a Palacio Nacional, todo eso. Bueno, pues así estaban ahí los judíos en Palestina, que quien mandaba ahí con su ejército, estaba ocupado militarmente, pues eran los romanos. Entonces había gente que no estaba de acuerdo con la ocupación y armaron rebeliones, alzamientos en contra del control, el poder de los romanos. Y entonces los romanos pues castigaban a la gente, sobre todo a los líderes, porque pues tenían que reprimir a la población para que no se rebelara contra ellos. Entonces las personas que organizaban estos alzamientos en contra de la ocupación romana los acusaban de sedición. La sedición es un delito que es que uno se opone violentamente contra el orden establecido, el gobierno, el ejército, lo que sea. Entonces por eso digo que no hubo un crucificado, hubo muchos crucificados, porque todas las personas que se oponían a la ocupación romana, ese era el castigo que daban los romanos. Decían, pues sale, ahí lo llevaban cargando su cruz, lo ponían arriba a un cerrito, lo crucificaban y lo dejaban ahí días, que se desangrara, le sacaran los ojos, así, lo atacaran, los cuervos. Entonces, pues ese era un castigo político para los que se rebelaran en contra de Roma. Entonces, en realidad en la Palestina no hubo un crucificado, hubo muchos crucificados, porque pues había gente que estaba en contra de eso. Con el tiempo se fue creando esta historia de uno de esos crucificados que se oponía pues a la injusticia de la ocupación y que prometía que algún día iba a regresar a hacer justicia y se iba a terminar esa ocupación romana. Entonces, como se va creando el mito, iban tomando elementos de las tradiciones religiosas, principalmente de Oriente. Entonces, por ejemplo, ahí habría que estudiar, que leer muy bien el mito de Krishna, que es un dios de la religión hinduista, y tiene muchos paralelismos con este Cristo. Pero bueno, así es como se va creando el mito. Entonces, los primeros cristianos tenían unas creencias, estoy hablando ya de como por el año 100 después del calendario ya se creó el mito de que hubo un hombre que se opuso a los romanos, todo eso lo crucificaron. Pero entonces los primeros cristianos creían que Jesús había sido un hombre común y corriente, que por su actuar pues se había divinizado, o sea, Dios, el Dios judío, había puesto sus ojos en él, o en otras palabras era un hombre que se convierte en Dios. Pero después de ese concilio de Nicea que platico, que es cuando el emperador Constantino manda a llamar a todos los representantes de las diferentes iglesias cristianas que hay, ahí pues se impone una nueva visión del Cristo, de Jesús, porque ahí va a cambiar todo, ahí como que le dan la vuelta, porque ya no es un hombre que se convierte en Dios, ahora va a ser un Dios que se convierte en hombre, o sea, lo alrevesan. Y ahí viene todo esto que pues hoy conocemos de que la Virgen se embarazó del Espíritu Santo, bla, 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 ¿no? Entonces es un Dios que se volvió hombre. Y pues ya ahí le pusieron que vino para que perdonara los pecados de la humanidad, todo eso según la religión judía, ¿sí? Pero entonces allí en el concilio de Nicea es donde pues nace el cristianismo institucional, nace la religión católica como tal, y pues de ahí vienen todas estas costumbres. Bueno, todo esto pues lo conocemos porque los españoles nos invadieron. Toda esta tierra de nosotros, la Mesoamérica, durante miles de años, ni sabía qué onda con el judaísmo, ni con Cristo, ni con los romanos, ni nada de eso. O sea que nosotros tenemos nuestra propia historia. ¿Por qué se nos vino a imponer esa historia a nosotros? Pues con la conquista española. Entonces ellos vienen, imponen su religión, el catolicismo, y por eso es que hoy en los pueblos se celebra esto de la pasión de Cristo, pero apenas desde hace 500 años. Antes aquí había otra religión. ¿Qué es eso de la Pascua? Yo he escuchado que es un conejo de Pascua. Uy, pues, bueno, miren, esto de la Pascua es propiamente de la religión judía, pero, bueno, yo siento que mejor vamos, si quieren, vamos a ir viendo como que una clase de historia de las religiones,
porque pues aquí nomás hago comentarios, pero podemos meternos de lleno y a fondo, estudiar la historia de las diferentes religiones. Es bien interesante, yo creo que les gustaría mucho, ¿no? Entender cómo han nacido, evolucionado y hasta desaparecido muchas religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, pues ahí podemos hablar del judaísmo, su historia, su celebración esta de la Pascua. También podemos hablar del Islam. Sin que ustedes lo sepan, muchas veces, a lo mejor diario, se invoca al Dios del Islam, que se llama Alá. Cuando decimos ojalá, porque eso es árabe, ¿no? Quiere decir Dios quiera, o mejor dicho, Alá quiera. Entonces, pues es el Dios de los musulmanes, el Alá. Pero podríamos ver su historia, ¿no? Cómo nació, cómo evolucionó, Mahoma, bla, bla, bla. También el budismo con el nirvana y hasta el hinduismo, por ejemplo, que yo veo que mucha gente usa la palabra karma nomás a lo güey, ¿no? Bueno, siendo que es un concepto profundo de la religión hinduista. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer ahorita, lo podemos hacer en los próximos días, estas semanas, ¿no? Porque pues hoy vamos a ver nuestra clase, ¿sale? Entonces queda pendiente lo de la Pascua, ahí les platico todo esto de los judíos. Y ahí vamos viendo de qué otras pláticas agarramos de la historia de las religiones, ¿sale? Bueno, entonces, para nuestra clase de hoy,